Seguimos en Milenio Radio y le agradecemos que nos tome la llamada del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días a sus órdenes. Muchas gracias. Oiga, diputado, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el principio de máxima publicidad no opera para los diputados federales. O sea que ustedes tienen el derecho de oponerse a que sus declaraciones patrimoniales sean públicas. Y ahora que está tan de moda este tema de la transparencia y que los panistas cambian estatutos, etcétera, etcétera, yo le pregunto, diputado, ¿ustedes están dispuestos a modificar la ley para que las declaraciones patrimoniales sean públicas de manera obligatoria? Bueno, mire, eso no lo sé porque habría que preguntarle al Pleno de 500 diputados y al Pleno de 628 senadores. Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho el día de ayer es lo que la ley dice actualmente, pero no solo para los diputados, sino para todos los funcionarios públicos que están obligados a declarar patrimonialmente ante distintas instancias. La Corte tiene su instancia, el Poder Ejecutivo Federal tiene el suyo, que es la todavía actual Secretaría de la Función Pública, y nosotros tenemos a la Auditoría Superior de la Federación. Luego, entonces, lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia es que hay obligación de declarar conforme a la ley al inicio y a la conclusión de un encargo y una declaración de modificación patrimonial cada mes de mayo. Ahora, lo que usted me dice que la Suprema Corte habla de todos los funcionarios, por supuesto, pero finalmente a los legisladores, a ustedes, diputado, pues les correspondería que esta ley tal vez fuera mucho más específica para que, por ende, las declaraciones patrimoniales de los políticos sean mucho más claras. Sí, pero también habría que cuidar que en ciertas partes del país y en la zona en donde ustedes están ajenos a ello, pues puede haber asuntos de inseguridad que puedan de alguna u otra manera afectar a una gente que tiene la profesión libre. Los legisladores tienen el ejercicio libre de su profesión con algunas limitantes de ética parlamentaria, en tanto no afecte los intereses de la función que desempeñan. Algunos de ellos son agricultores, otros de ellos son empresarios, otros de ellos tenemos algún despacho de carácter profesional desde hace algunos años, y la ley consideró en su momento, y mientras no se cambie la ley, habría que acudir a ella, que la declaración patrimonial puede ser en pública, si así lo desea el declarante, o bien cerrada. Ahora bien, es incierto, no es claro, que no es exacto que la declaración patrimonial sea secreta. Cualquier autoridad con algún fin específico y fundamentado puede pedirle a la autoridad que tiene bajo su resguardo las declaraciones patrimoniales, la de alguno de los integrantes de los tres poderes o de los organismos autónomos que están obligados, de tal suerte de tener la información. Bueno, pero es difícil el camino, digamos, para un ciudadano común y corriente, como yo, por ejemplo, pues es difícil solicitar y ir el camino de transparencia y luego revisar la declaración, etcétera. Bueno, eso tendría que ser como más fácil, ¿no? Y si usted lo hace así como ciudadana, también no lo va a lograr. Cuando yo le digo que pueden abrir una declaración patrimonial, es que una autoridad, no sé, el Ministerio Público, las autoridades hacendarias, las autoridades que tienen que ver ahora con el lavado de dinero, etcétera, alguna autoridad electoral, ¿por qué no? Conforme a los cambios que ha habido últimamente, bueno, pues pudiesen arguir alguna acción ilegal e ir a la instancia que conserva la declaración patrimonial y pedir que se les sea entregada. Ahora usted me dice también, diputado, que hay políticos que tienen un ejercicio privado, tienen una profesión distinta, ¿no? Desde antes de ser políticos, agricultores o empresarios o ganaderos, sí, pero o lo que sea, ¿no? Hay funciones que lo permiten y funciones que no se permiten. En el caso de los legisladores hay el ejercicio libre de la profesión. Esto está bien o está mal, no sé. Lo que le estoy diciendo es lo que la ley dice. Sí, claro, no, y yo tampoco juzgo si está bien o está mal el ejercicio libre de la profesión. El asunto es que los ciudadanos no sepamos claramente cuánto dinero tienen los políticos y luego nos caigan los Granieres y los Moreiras y etcétera, etcétera, ¿no? Pero los Granieres y los gentes que usted pueda estar pensando, bueno, pues están teniendo alguna consecuencia con alguna instancia de la justicia mexicana, entonces tampoco
¿qué le diré? Es que los políticos tienen una torre de Babel inalcanzable. Bueno, ¿no? Granier es un caso, pero hay otros que no. Por ejemplo, Moreira, a quien se le señaló también de uso indebido de recursos, pues no hay tal cosa. Bueno, ahí no me haga hacer juicios de valor. Lo que quisiéramos nosotros en la sociedad mexicana es tener una clase política trabajadora, honorable y que tuviese una rectitud intachable. Eso quisiéramos todos. Ahora, coincido con lo que usted me dice, diputado, de, bueno, la ley dice esto en este instante, de hecho la Suprema Corte de Justicia así lo determina, dice, pues, es un asunto que es constitucional, y mi pregunta es, a ustedes les corresponde, a usted como diputado, pues intentar o hacer un esfuerzo para que la declaración sea más transparente, más clara, más accesible. Es cierto, Azucena, pero tampoco puedo yo como legislador poner en riesgo al hijo, al nieto, a un familiar cercano de algún servidor público del Poder Legislativo, que por un secuestro de 100 o 200 mil pesos, pues puede estar en riesgo en alguna localidad alejada. Desgraciadamente tenemos un fenómeno de inseguridad que está a la luz de todos y el legislador tiene que ponderar eso. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Bueno, pues que aquellos políticos que quisieran hacerlo, como pasa en muchos lados, pues hombre, hagan pública su declaración patrimonial y no haya ningún problema. Pero de manera voluntaria es muy difícil. Pues sí, pero hasta ahorita el camino de la ley nos depara es ese, Azucena. No hay ninguna posibilidad de modificación. La ley siempre tiene posibilidades de modificarse. Bueno, me refiero a que si no hay ninguna intención de esta legislatura de hacerlo en los próximos meses. Mire, seguramente vamos a tener iniciativas al respecto y seguramente las comisiones van a tener que hacerlo. Los legisladores no podemos por una impronta así, de un día para otro, tomar una decisión como esta que pueda afectar a terceros, que por cierto, no son parte de los poderes públicos. Oiga, diputado, lo que pasa es que también es cierto, estamos hablando con el diputado Francisco Arroyo Vieira, presidente de la Cámara, mucho gusto. Oiga, diputado, lo digo para quienes nos vayan sintonizando ahora, sí. Déjeme preguntarle, de todas maneras, sí sabemos los ciudadanos que ustedes ganan, pues, un buen sueldo, digo que desde mi punto de vista tampoco es criticable, el asunto es que cada quien se ponga a hacer su trabajo y punto, ¿no? Ganan buen sueldo, luego andan algunos en autos blindados, traen muy buena ropa, tienen muy bonitas casas. Eso ya es suficiente para que un secuestrador se sienta atraído. No tiene nada que ver el tema de la declaración además, ¿no? Mire, nos estamos metiendo en una serie de laberintos en los que pues, evidentemente vamos a llegar a una misma conclusión. La conclusión, lo ideal, es que todas las declaraciones fueran públicas. En tanto que la ley diga otra cosa, el legislador puede optar, pero lo que no puede optar es por dejar de declarar. Ahí sí tiene que forzosamente que declarar al inicio, a la conclusión y cada mayo. Respecto de si ganan mucho o ganan poco, yo le diré que si hacen bien su trabajo, que si lo hacen con responsabilidad, y desgraciadamente no siempre podemos decir lo mismo de todos, hombre, el salario puede estar bien devengado. Cuando no se devenga con responsabilidad, con seriedad, con honorabilidad, hombre, pues entonces cualquier salario sería mucho. Y el asunto es que si no es una cifra real, pero si los legisladores ganan 100,000 pesos y luego en 6 meses se compran una casa de 4 o 5 millones, ahí es donde funcionan las declaraciones transparentes, públicas, etcétera. Pero por lo pronto entonces, diputado, no hay, digamos, una agenda. Ahí donde también es donde funciona la declaración al fisco, es donde funcionan otros muchos mecanismos que el Estado mexicano, y más ahora, con una serie de previsiones que se tienen en la ley sobre lavado de dinero, entonces funciona la unidad de inteligencia financiera, etcétera. Por lo pronto lo que me dice, diputado, es que no es una agenda por ahora para el PRI. Mire, yo no le puedo hablar por el PRI, le hablo como presidente de la Cámara y si nos llega una iniciativa tenemos la obligación de asumirla para dictamen. No hay tal iniciativa ni ninguna conversación informal respecto a ello. En este momento no, lo que no quiere decir que no la haya en un futuro próximo. Oiga, por último, diputado Francisco Arroyo, pues los panistas han decidido, dicen, por cierto, en aras de la transparencia, modificar ahí sus estatutos. Y yo comentaba como medio en serio y medio en broma con mi compañera reportera Liliana Sosa, pues cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Cómo anda el PRI en el uso de los recursos ahora que vemos pues cómo se las anda gastando el PAN en la repartición?
No, bueno, pues mire, no nos mira con el mismo rasero, ¿verdad? En el PRI estamos trabajando de manera muy sólida, en el PRI no tenemos un problema de división al interior, y en el PRI los recursos de las bancadas siempre están siendo sujetas a escrutinio por parte de las contralorías y de las instancias de auditoría que tenemos. Entonces, no los mira con el mismo rasero. Pues, oiga, ¿qué comió? Pues, ¿qué desayunó? Yo creo que usted desayunó gallo el día de hoy. Oiga, no, hombre, diputado, ¿cómo cree? Lo que pasa es que miren nada más cómo repartirse 16 millones de pesos, ¿no? Los senadores No, panistas, y luego los decir... panistas andan en su propio infierno, ayer lo dije, ojalá y que salgan muy pronto de él, porque se distraen mucho en los pleitos. Mira, la clase política mexicana está desprestigiada, entre otras cosas, porque nos peleamos mucho entre nosotros. Sí. Y porque los asuntos electorales y los asuntos de protagonismo personal no nos permiten abordar los grandes temas nacionales. Y México es un país que tiene muchos rezagos, que tiene deformas estructurales, que solo con las reformas estructurales pueden tener remedio y solución, y ojalá que los legisladores estuviésemos mucho más pensando en eso, y que el tema de la transparencia, de nuestro ingreso y de nuestro patrimonio fuera un tema que no diera de qué hablar. Bueno, diputado, le mando un abrazo con mucho respeto. Yo también a usted, Gracias. Azucena, Muy con mucho buenos gusto, días. con mucho cariño. Buenos días. Muy amable, el presidente de la Cámara de Diputados.